En este video lo que vamos a ver es cómo trabajar desde la base de datos con el Optimistic Locking. Como ya todos sabemos, SAF maneja la concurrencia en la base de datos. Entonces, él evita que un registro que ha sido editado por otra persona sea reescrito por, valga la redundancia, otra persona. Si José leyó un registro y Pedro leyó el mismo registro, si Pedro lo guarda, el valor del optimistic locking va a aumentar. Y cuando José lo intente guardar ya no se va a poder. Entonces, veamos. Aquí tengo una base. De hecho, voy a copiar esto. Creo que ya lo tenía en un notepad. Veámoslo. Y borramos esa base. Entonces, corramos la aplicación. He estado trabajando bastante en cómo optimizar los procesos de datos en SAF y en XPO. Porque dentro de poco uno de mis clientes va a lanzar un software hosteado que va a alquilar. Entonces, mi trabajo para ese cliente es hacer el trabajo de la base de datos lo más ligero posible para que no hayan problemas de que SAP esté cargando muchos datos o que se coma la base de datos y el servidor. Entonces pongamos un ejemplo sencillo. Aquí tenemos domain object 1, solo tiene dos valores, un número y nombre. Este va a ser A con valor 1, de ahí va a ser, vamos a crear otro registro, B valor 2 y uno nuevo, C valor 3 y uno nuevo, D valor 4. Entonces vamos a ver la base de datos. Esto está acá. Y vemos que el optimistic log tiene valor 0. Si en este caso yo leo acá y vuelvo a leer la base, eh, siempre sigue con valor 0. ¿Por qué? Porque nadie lo ha editado. Si yo lo edito en este caso y le pongo A1 y lo guardo y vuelvo a leer la base, ya este tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque esto va aumentando. Cada vez que lo guardo lo aumento. Entonces, em, la información se lee en dos momentos en SAF. Una cuando levanto el list view y otra cuando levanto el detail view vuelve a leer el registro. Aquí cargó todo lo visible y después cuando lo levanto lo vuelve a leer. Entonces, por ejemplo, si doy refresh acá, he leído esta información de acá. Si yo aquí cambio el optimistic locking de A1 a 2 y levanto el registro, aquí leyó que el valor es 2. Entonces sí me va a permitir guardarlo. No dio ningún problema. ¿Por qué? Porque primero mostró esto, el list view, cargó los datos de la tabla, tenía 1 y yo lo edité antes de abrir el detail view y cuando abrió el detail view volvió a leer la tabla y el valor tenía 2. Entonces no hubo problemas de choques. Se guardó y ahora tiene 3. Entonces hay que saber cómo trabajar con los locking para evitar problemas. Por ejemplo, yo si ahorita yo levanto acá y después de haber levantado cambio el locking a 4. Veamos, tiene 4. Yo acá si hago un cambio, ya no voy a poder guardar. ¿Por qué? Porque me dice que el objeto cambió desde que fue leído. Porque él para saber el estado ocupa el optimistic locking.
Entonces tiene que coincidir el valor de cuando lo estoy guardando de cuando lo leí. Cuando lo leo tiene un valor de 1. Cuando lo guardo tiene que estar esperando que ese valor sea igual, que sea 1. Entonces, si lo guarda, se aumenta el valor a 2. Para que el próximo que lo lea agarre 2. Y cuando lo guarde sea la comparación otra vez. Y si el valor que trae 2, se pueda trabajar. Y no hay problema de concurrencia. Entonces, ¿cómo solucionamos esto acá? Si yo quiero trabajar con la base de datos y hacer mis propios queries que hagan updates masivos, que es más rápido que leerlo de XPO, la pregunta es, tengo que manejar mi concurrencia y tengo que manejar el GC record, porque si yo borro el registro, creo que no lo borré, ya hay dos acá con GC record. Entonces, si yo quisiera hacer un query que afecte todos estos registros, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Aquí tengo el texto, tengo que hacer un update a la tabla, poner el valor como el nuevo valor que quiero poner. El optimistic locking tengo que ponerlo igual a él mismo más 1, para que si alguien lo leyó no lo pueda reescribir. Y tengo que hacerlo para, obviamente, los registros que cumplan mi criterio y los que tengan el GC record nulo. ¿Por qué? Porque para qué voy a actualizar registros borrados. Entonces voy a correr esto y vamos a hacer un ejemplo de concurrencia de alguien usando SAF y alguien que esté desde la base. Solo voy a cerrar la base antes de todo y voy a abrirla de regreso para que no me dé el problema de que estaba en modo read only. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a levantar el registro de D y me voy a ir acá a crear y le voy a decir que quiero, ¿dónde está para hacer los queries? Query acá y le quiero ver el SQL view. Entonces, acá yo levanté el registro, él tiene un optimistic log cargado. En este caso veamos cuál es el optimistic log que tiene para el objeto con el nombre de el optimistic log es 0. Entonces, digamos, yo voy a hacer un proceso pesado que va a actualizar estos datos. Entonces, yo aquí lo que tengo que hacer es poner el valor que quiero poner, sumar el optimistic log más 1 para lo que sea null. Entonces, yo le doy acá y ejecutemos este query. Veamos dónde está el execute. Aquí siempre se me pierde. Tengo años de no usar access. Acá está run. Y me dice que sí, que dos registros van a ser actualizados. Entonces si yo veo el domain object 1 aquí, el que tenía D, ahora dice new name, y el optimistic log es este, es 1 ahora. Entonces yo aquí si quiero ponerle 5, es el mismo registro. Ya no lo puedo guardar. ¿Por qué? Porque el optimistic log es diferente. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es cuando hago un query tomar en cuenta GC record y optimistic log. ¿Por qué? Porque así me aseguro que la gente que tenía ocupado los registros en pantalla no vayan a deshacer lo que yo acabo de hacer con el update. Entonces, esta es la manera de ser congruente de hacer updates del lado de SAF o hacer updates del lado de la base de datos. Así tengo el control de concurrencia y me evito que alguien que tenía el registro que lo había tomado con una información antigua me lo reescriba con información incorrecta después de que yo hice un update en la base de datos. Así que esta es la técnica que estamos usando en mi cliente y creo que es la mejor solución para poder hacer updates masivos y no tener problema de que la gente va a tener registros tomados y se va a corromper el estado de la base de datos. Y bueno, esto es todo y con eso los dejo y los veo en el próximo video.